familia del canal Conciencia Cósmica, soy Marta Briceño, conductora del canal, y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes nuevamente una emisión más aquí en Conversando entre Amigos, su programa. Bueno, hoy traemos nuevamente una invitada de lujo que ya nos ha acompañado en varias ocasiones y hoy nos trae un tema súper interesantísimo, un tema súper actual que nos va a dar luces sobre ese profundo cambio que se está dando a través de este proceso de ascensión. Ella es Mariel Romero desde Argentina. Mariel, bienvenida nuevamente al canal Conciencia Cósmica. Hola Marta, bueno, para mí es un placer volvernos a encontrar en este espacio y bueno, siempre estamos comunicando y vos has sido una de las personas que primero me ha invitado para poder hacer participar a toda la gente de esto que estamos haciendo, que es comunicar sobre la transformación planetaria y humana, hablar de la ascensión y ayudar a la gente a despertar conciencia. Sí, Mariel, realmente nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos eh, presencialmente en un evento en México. Estamos hablando casi desde el 2016, ¿verdad? 2016, 2015, sí, sí. 2015, vaya, 2015, sí. Entonces han sido varios años en que hemos tenido la oportunidad de compartir. Mariel es una persona que tiene una conexión directa con la fuente, con sus guías, angelóloga, también tiene conexión con seres estelares, y esa información que ella nos comparte pues viene de un canal con base a su experiencia directa. Este proceso, Mariel, pues realmente nos tiene a todos con removidos. Se puede decir que este movimiento energético ha sacudido literalmente el tapete de nuestras vidas. Bueno, coméntanos un poco sobre esa incidencia en los diferentes aspectos de nuestra vida con respecto a la gran energía y movimientos estelares que están sucediendo. Bueno, bien, sí, más que hay que tener en cuenta en realidad todos los aspectos, Marta, no solamente el aspecto de lo que sucede en el cosmos, en el universo, que sí es el origen de la formación en nuestro planeta, sino también ir hacia atrás y ver, como vos bien decías, en el 2015 nosotros nos reunimos para justamente saber más sobre los cambios planetarios. Se hablaba entonces de cambios geofísicos. Pero si nos retrotraemos en el tiempo, ya en el año 2000, los canales y las personas comunes tenían sueños sobre lo que hoy estamos viviendo. Pasó el tiempo, parecía que eso no iba a suceder, en cambio fue una especie de preparación. E iniciamos el principio de siglo a través de ya sucesos que empezaron a cambiar la historia de la humanidad. Ahí nos dimos cuenta que en realidad éramos una sola civilización, algo que antes sí se sabía, pero no se podía integrar a la conciencia colectiva. Entonces, a partir de ese momento empezamos a estar más atentos, empezamos a observar que cada ciclo, cada tiempo, se iniciaban movimientos en la Tierra que eran levemente diferentes. Y es ahí donde también el ser humano comenzó a despertar y a conectarse más con su parte espiritual, con esa parte invisible. Cuando nosotros fuimos trabajando con estos guías al principio de mis contactos, que esa era la forma en que recibía y sigo recibiendo actualmente los mensajes, no solamente a través de lo que es la canalización o lo que es en sí mismo todo el trabajo de conexión a través de la escritura, a través de la intuición, sino que he tenido la posibilidad de conectarme directamente con estos seres a través de lo que nosotros conocemos como portales. Es ahí donde ellos empiezan a darme información directa sobre la transformación planetaria y el proceso de transformación también de la conciencia humana. Es así que hace más de 2 décadas estoy en este proceso porque sentía que el gran trabajo, la gran tarea, como muchos de los servidores o trabajadores de la luz,
era justamente enfocarnos en ese sentido. Despertar la conciencia significaba en ese momento y aún hoy más estar preparados para los eventos de transformación, que en su momento siempre se pensó que era solamente eventos de transformación del planeta Tierra. Y se pensaba que a través de los sismos, a través de a lo mejor movimiento climático que ya se anunciaba bien pronto iniciado el siglo XXI, se hablaba mucho de esto, pero lentamente, de a poco se fue, no olvidando, pero sí la gente perdió esa sensibilidad que tuvo al principio de estos años y sobre todo precisamente en el año 2012, que muchos anunciaban este año como el comienzo definitivo, la entrada a la nueva era y el cambio en todo el planeta, en toda la humanidad. Esto en realidad sí sucedió, pero en planos más elevados. El contacto comenzó a darse años después, en el 2019, y es ahí donde comienzan en realidad a cumplirse las profecías. 20 años pasaron desde ese año 2000, desde ese cambio de milenio, para completar esta gran rueda cíclica del karma de la humanidad. Cuando nosotros empezamos a comprender que el contacto del 2019 y 2020, que en su momento tuve la oportunidad de compartir esas imágenes con vos, pensábamos que esto había sido algo, digamos, eventual, que había sido en realidad eh, una especie de portal que se abría para ese exclusivo momento. Hoy, a través del tiempo, nos damos cuenta que era una gran preparación para lo que vamos a vivir. Vivir el contacto es el proceso que se espera luego de toda esta transformación. Seguimos avanzando entonces y todo empezó a acelerar. Todos conocíamos en realidad de que teníamos este proceso de trabajo interno, de trabajo con nuestras partes más endurecidas, sobre todo nuestro corazón, pero en realidad había muchos detalles que no podíamos discernir incluso de las profecías. Vos bien sabés también que he escrito un libro. Ese libro sí fue canalizado a través de mis guías, donde ellos explicaban el proceso que estamos viviendo actualmente. Ellos hablaban de la situación en que se iba a encontrar la conciencia humana, en realidad, esta especie de confusión masiva que iba bueno, a tomar justamente las mentes y las conciencias de los seres humanos y esta, digamos, no, es un efecto donde la luz hace contacto, la luz de la fuente hace contacto directo con toda la humanidad. Y ese es el proceso que también se va a ampliar a lo largo de esta purificación. Nosotros estamos en este momento iniciando ya con varios años una purificación de todo lo que es la civilización humana. No sé si te acordás, Marta, que en algún momento también vimos que las jerarquías, cuando hablo de jerarquías, no solamente hablo de jerarquías angélicas, seres espirituales, sino también jerarquías de lo que se conoce como la Confederación Galáctica, que son civilizaciones físicas, pero con un desarrollo eh, ya más elevado de lo que es el conocimiento de la vida. Y la vida ahí es donde cobra un sentido más que importante, porque todo esto que está sucediéndonos como sociedad, como humanidad, como individuo, está directamente relacionado a la relación que hemos tenido como alma, como conciencia y como individuo con la vida y o la realidad. Entonces, este concepto de vida sagrada es lo que está generando desde el universo un equilibrio que nosotros no queremos porque nos hemos desviado mucho del camino. Y en este punto preciso es donde se inicia hace muy pocos días una historia que es la que quiero compartir y que comenzó a través de Rodolfo López. Bueno, Mariel.
Esperamos también en algún momento poder compartir con Rodolfo aquí en el canal Conciencia Cósmica, desde ya cordialmente invitado. Mira, hay algo muy importante cuando tú estabas iniciando el tema, mencionaste que muchas personas hace unos años ya a través de los sueños estaban viendo lo que venía y que esto se constituía como una preparación. Hay una tendencia realmente, quizás por falta de conocimiento, de, entre comillas, como minimizar lo que nosotros recibimos a través de los sueños. Simplemente decimos, soñé esto o tuve una pesadilla. ¿Cómo podemos nosotros entrar a identificar o diferenciar que en un sueño estamos recibiendo información o es simplemente, no sé, recuerdos de una película o algo así como más superficial? Sí, en los sueños hay distintos niveles. Uno de los niveles es justamente esto que vos decís, la carga, la descarga psicológica de todo lo que vivimos durante el día. Aquellas cosas que nosotros procesamos rápidamente pueden aparecer en el sueño más marcadamente y, y a través de símbolos, ¿no? Eso es todo el aspecto psicológico. Pero dentro de lo que es el sueño, nosotros pasamos por distintas frecuencias y en esos sueños profundos entramos no solamente en las ondas alfa, sino incluso mucho más concisas y precisas con otros contactos con niveles dimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del sueño existen portales que nos llevan a los distintos cielos. Y a partir de ahí nosotros nos encontramos con seres queridos, nos encontramos con los ángeles en una dimensión intermedia entre el cielo y la tierra. Por eso muchas veces aparece la luz o aparece incluso lugares que son reconocidos por nosotros como la casa donde vivíamos, donde éramos niños, la escuela, un lugar donde íbamos habitualmente con nuestros abuelos o con nuestros padres. Y ahí es donde recibimos el mensaje. Una diferencia que es esto que vos me preguntabas, ¿cómo sabemos que a través de los sueños podemos recibir un mensaje de otra dimensión? Es porque estas no son sueños, son vivencias. Nosotros en ese momento podemos no solamente ver lo que vivimos, sino decidir dentro de ese lugar. Decidimos, somos totalmente conscientes de saber qué hacer o qué no hacer y incluso recordamos tiempo después o años después esa vivencia y no se nos borra absolutamente nada. Esto tiene que ver justamente con la cuarta dimensión, el plano astral. Sí, por eso a mí me ha tocado tener la experiencia que desde los 7 años ya tenía viajes astrales y empecé a conocer ese mundo. Como toda pisciana, en realidad era fácil para mí poder llegar a conectarme. Pero estos seres empezaron a conectar cada vez más a través de los portales en total conciencia y de hecho todavía hoy lo hacen e incluso mucho más presentes debido justamente al tiempo que estamos viviendo. Necesitamos claridad, por eso ellos se acercan. Muy bien, Mariel. Mencionaste también, cada ciclo tiene movimientos diferentes. En este momento, en este instante, en el ciclo que estamos desarrollando, experimentando en este momento, ¿qué características específicas se presentan? Sí, esto está muy relacionado con las profecías y su cumplimiento. Hoy nombré que en el año 2019 apareció ese primer contacto dimensional, esta vez con los retiros intraterrenos, donde ellos confirmaban el inicio del cambio geológico planetario. Allí justamente en el sur de México se daba un fenómeno que hacía cientos o miles de años que no se daba, que era la rotura de una placa tectónica, algo que nosotros nunca habíamos registrado en nuestra historia actual. Pero en ese momento nosotros habíamos recibido un mensaje previo que nos llevaba hacia ese punto focal de la historia de la humanidad y es donde efectivamente comprobamos que la transformación comenzaba. Pero la transformación, como siempre decía, es un proceso que no es un proceso de hoy para mañana. La naturaleza nos da tiempo para
prevenirnos, para organizarnos, y así como en el año 2012, 2015, 2016, también en el año 2019 las jerarquías actuaban y hacían esto de que no permitían que las ciudades fueran dañadas por los grandes sismos que tuvimos. De hecho, el nivel sísmico entonces subió hasta también niveles históricos impensados. Había sismos absolutamente todos los días y sobre todo ahí en esa región de México, hasta que incluso luego de haberse quebrado la placa tectónica de los Cocos, algo que era impensado. Sin embargo, a partir del año 19, estas jerarquías nos anuncian que por fin se había equilibrado todo el sistema planetario. Y ese era parte del ciclo que se completaba, pero con un anuncio de advertencia. Ya nos estaban advirtiendo que dependía mucho de la conciencia de los seres humanos, de su parte psíquica, para que en conjunto pudiéramos continuar con esa armonía, porque de no ser así, entonces todo iba a desencadenarse en un caos. Las fechas que ellos daban, no solamente para lo que nosotros conocemos como el fin de los tiempos, sino como la segunda venida, ¿m? Donde ellos indicaban que todo el proceso se daba en torno a este evento planetario, que en realidad es un evento universal, porque todas las jerarquías están expectantes a este momento. Entonces, y no solamente de nuestro universo, hay otras civilizaciones de otros universos, incluso del universo espiritual, que están atentos a esto. Pero para no irme del tema, lo que sí es importante que tengamos en cuenta que cada ciclo, a partir de ese 2019, teníamos unos pocos años. Estamos en 2024. Entonces, han sido 6 años, 5 o 6 años de una especie de armonía, entre comillas, porque no dejaron de suceder cosas, ¿verdad? Hasta que llega este momento. Y este momento en realidad sucede cuando nos empezamos a dar cuenta que hay una presencia mariana. María, este ser conocido como la Reina María, como le dicen los ángeles, o la Madre Universal, empieza a conectarse con distintas personas a lo largo de todo el mundo, pero sobre todo del mundo latino. Eso me llama mucho la atención. Y lo que sucede es que hacemos un contacto a través de Rodolfo López con una persona muy especial, un monje esicasta de la comunidad de Grecia. Este monje lo que hace es que al ponerse en contacto Rodolfo López, presentándole el tema y simplemente, como él lo indica, para saludarlo previamente, directamente él le empieza a contar que uno de los monjes del convento había empezado a tener éxtasis religiosos, espirituales, mejor dicho. Eso no lo quiero confundir, ¿no? Porque muchas de las personas me dicen, todavía tienen este sentido de separación. En realidad, la humanidad es una, lo tenemos que comprender así, y el mensaje que haya venido desde ese lugar es también signado por un destino. ¿M? Entonces, él comenta que uno de sus monjes empieza a tener éxtasis espirituales y a través de uno de ellos se empieza a contactar con la Virgen. María le da no solamente la confirmación del mensaje de Fátima, que esto es algo muy importante para toda la humanidad, sino que le menciona fechas. Y a partir de esas fechas que nosotros a su vez retransmitimos, comienzan a suceder los eventos proféticos, no solamente no mencionados por este monje, sino en su principio dados a conocer por las distintas manifestaciones marianas, pero especialmente la de Fátima. Bueno, esto pues es un tema que quizás muchos en este momento tienen claridad sobre los puntos esenciales del mensaje que fue entregado en Fátima. ¿Podrías recordarnos este mensaje para aquellos que pues no lo tenemos Sí, claro? en realidad no solamente tiene que ver la importancia de Fátima en Portugal,
ahí Coba diría, sino que lo que sucede el 13 de octubre de 1917 con estas manifestaciones marianas se replica también en otras ciudades de Europa, como Lourdes en Francia, Medjugorje, Bosnia, Herzegovina, también en Latinoamérica con la Virgen de Guadalupe, en Akita, Japón, esta vez en Asia, Garabandal, y otras que, bueno, que aquí no aparecen, pero en realidad también ella hace su aparición en distintos lugares del mundo. A veces apariciones más conocidas, otras menos conocidas, pero en estas que nombré puntualmente, em, da un mensaje para el fin de los tiempos. María anuncia que se necesita un cambio en toda la humanidad y que si el ser humano no comprende la necesidad de volver a Dios, de regresar a su corazón, y de poder observar con conciencia lo que está sucediendo, entonces iba a venir hacia nuestra humanidad. En ese momento se entendían como castigos, en este momento se entiende como el resultado de las propias acciones. Todo lo que vivimos a partir de entonces es el resultado de lo que nosotros mismos hemos sembrado como humanidad. Causa y ¿Sí? efecto. Entonces ahí el anuncio, sobre todo que da en Garabandal, en esta pequeña ciudad montañosa, donde cuatro niñas también tienen el contacto no solamente con la Virgen del Carmen, nosotros la conocemos como la Virgen de Garabandal porque es ese lugar físico, pero la advocación es esa donde también se aparece la presencia de San Miguel Arcángel y tiene una participación muy manifiesta en lo que es la transmisión de los mensajes. Y allí, en ese lugar de España, del norte de España, en Garabandal, es donde anuncia que van a suceder los hechos que son bueno, van a ser muy significativos porque aún no han sucedido, o sí, eso lo vamos a ver, para el fin de los tiempos. ¿Por qué te digo, o sí han sucedido? Porque uno de los hechos que se menciona es el aviso y que esta especie de aviso es en realidad una manifestación divina, una manifestación natural que en ese momento las videntes nombran como la aparición de una luz, ellas lo perciben así, pero que todo el mundo la va a poder ver o percibir. Entonces es ahí donde hace muy poco y luego de habernos conectado hace unos pocos días esto, Marta, nuevamente con el monje, él dice que esto se va a precipitar los mensajes y se va a incrementar este ciclo de transformación, que ya no va a ser tibio, sino que va a ser muy contundente y que va a afectar a toda la humanidad. Eh, con base a tu experiencia o de pronto la información que has recibido cuando dice que va a aparecer una luz que se presenta, ¿qué consideras que pueda ser? Sí, ellos en realidad, yo puedo decir lo que me transmitieron. Ujú. Eso sí tengo que dejarlo en claro. Ellos transmitieron que efectivamente esa aurora, esa gran aurora boreal que se vio, no solo era un fenómeno, digamos, estelar, ¿no? De la radiación o energía del Sol, sino que si nosotros hubiéramos estado despiertos, hubiéramos podido comprobar que esa gran manifestación tenía mucho que ver con el aviso de María. ¿Por qué? Porque días después, no sé si te acordás, aparecieron también luces, meteoritos o bólidos, como ese es el nombre del científico que quisieron, digamos, de alguna manera nombrar a estos sucesos que no por casualidad uno de esos bólidos cruzó toda España
y Portugal, los dos países donde tuvieron lugar las apariciones marianas y especialmente estos de Fátima y Garabandal. Entonces esto es como que es un punto muy importante para tener en cuenta en el proceso. Se han estado dando manifestaciones de esta especie de bólidos, pero que no hacen ningún ruido ni tampoco caen en ningún lugar. Nadie los ve caer. Entonces, las jerarquías dicen que tanto la aurora boreal que tuvimos hace pocos días atrás, la posibilidad de observarlas, como estos bólidos en realidad estarían siendo manifestaciones celestiales, presencias de seres que lo que hacen es tratar de prevenirnos y ayudarnos en estos tres mensajes principales que da María en Garabandal. Una es el aviso, que de eso estamos hablando. Otra, si la humanidad no cambia, porque en realidad ya no hay tiempo. O sea, el gran mensaje para el fin de los tiempos es justamente que el tiempo se termina. Ya no se puede seguir igual y de no hacer un cambio de conciencia no podríamos sostener la energía que necesita en este momento nuestra madre tierra y estar en tiempo y forma en el lugar donde nosotros necesitamos estar, que es el punto a partir del cual podemos hacer nuestra propia ascensión o salto cuántico hacia un nuevo nivel de conciencia. Entonces, eh, si esta manifestación y esta serie de catástrofes que han aumentado en estos días, como el ingreso del agua del mar a las ciudades, los sismos que ya están afectando a las ciudades. Recordemos que aquí en un país hermano como Brasil hay una destrucción, la naturaleza se ha vuelto contra el hombre porque el hombre no ha respetado la naturaleza. Y esto es algo que nosotros hablábamos y comentábamos con algunas personas que se negaban a comprender que en realidad todo tiene conciencia, todo lo que nosotros vemos y todos los elementos de la naturaleza tienen conciencia, ¿sí? Entonces, esto está sucediendo porque en realidad el hombre no ha respetado la vida. Y esto es algo no solamente muy fuerte, sino que estamos dándonos cuenta que realmente estamos en el tiempo anunciado en las escrituras y a través de lo que se ha recibido a lo largo de estos 24 25 años donde se tenían esas visiones que no se comprendían y que el único objetivo que tenían era acelerar nuestra preparación para llegar acordes al tiempo de la ascensión. Bueno, se habla de un cambio de la humanidad, un cambio de la humanidad. Dices, si la humanidad no cambia, pues entonces asumimos, digamos, la responsabilidad de lo que es la ley de causa y efecto. No estamos hablando, o lo que muchas personas conocen como karma y dharma, que no significa castigo desde ninguna forma, sino más bien como consecuencia de no solamente los actos, Mariel, porque en este momento ya con la conciencia que pues ha venido adquiriendo el ser humano dentro de su proceso evolutivo, hay responsabilidad en los pensamientos y en las emociones, que esto mueve realmente lo que es el egregor, un pensamiento, mueve realmente energéticamente en forma positiva o en forma no tan positiva. Entonces, cuando se habla de que la humanidad cambie, ¿cómo se dan esos cambios? Y cuando se habla de la humanidad estamos hablando de qué áreas, qué zonas, sabiendo que son tantas, digamos, como los grupos, países, pensamientos, etcétera. Así es. En realidad todo en el universo es perfecto. O sea, nada sucede sin un orden universal. Y a todas las almas y todas las conciencias tienen un proceso evolutivo que es del libre albedrío. Más allá de eso, hay principios, hay leyes universales donde uno debe de aprender a actuar en la vida. Llegado un determinado tiempo, ese ciclo se cierra y aquellos que han aprendido pasan a un nivel superior, aquellos
que todavía necesitan seguir aprendiendo, pero están en un nivel medio, justamente al nivel que les corresponde, y otros regresan al mismo nivel. Pero hay una parte que es justamente la que quiere ser rescatada, que pierde lo poco que ha logrado en sus series de encarnaciones. Entonces, eso es lo grave, eso es lo que ellos también insisten y también hablan con amor, nos hablan de que en realidad este proceso nosotros lo tenemos que conocer para darnos cuenta de dónde estamos parados, estamos tomando contacto con la realidad. Ellos se están encargando de mostrar, y es más, los hechos nos se están encargando de mostrarnos en este momento dónde es que estamos nosotros. Y a partir de ese momento, lo que sucede es que tenemos que asumir la responsabilidad del cambio. El cambio tiene que ser un cambio en realidad positivo, tiene que ser un cambio que mira también al hermano, o sea, ya no estamos separados. Esto, dejar la separación, ya no tenemos que pensarnos como individuos, sino tenemos que pensarnos como comunidad y como siendo parte de una gran familia humana. O sea, ese es el propósito, digamos, de nuestros guías. El propósito divino incluso va mucho más allá. Por eso, estos seres, grandes seres espirituales, como es la Madre Universal, nosotros conocemos también como el Gran Espíritu, la Madre Gaia, todos estos seres en sus distintas manifestaciones, en realidad responden a esa conciencia suprema, porque nada está fuera de esa conciencia suprema. Y eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos que rescatar. Hoy, Marta, hablé de dos mensajes. El mensaje del aviso, que estas jerarquías dicen, observen esto que sucedió, no es solamente algo bonito o algo que desde lo energético puede purificar a la humanidad, sino que es algo espiritual. Es una luz que se pudo ver en casi todo el planeta, si no es en todo el planeta, porque aquí en la zona incluso de Buenos Aires o Uruguay se vieron auroras. ¿M? Entonces no era solamente en el Polo Sur. Y a partir de ese momento nosotros tenemos que iniciar. Ya no muchas veces dicen la oración. La oración se daba para minorar los hechos y sí que puede servir, pero no es el principal fundamento del cambio. Ya a partir de este momento ellos nos piden en realidad la rectificación. Si no hacemos, si, el hacer significa actuar, si no empezamos a actuar de acuerdo a los principios de vida, entonces hay muchas almas que se van a perder. Que ese es el gran mensaje de estos seres espirituales y sobre todo el mensaje de Fátima. Ella pide a sus hijos, pero pide sobre todo por las conciencias y por sus almas. Entonces, si esto no se da con el aviso, va a haber un milagro y se espera que ese milagro sea tan contundente como lo que está sucediendo ahora, pero va a ser de orden espiritual, va a ser como, digamos, las últimas oportunidades de volver al camino, de reconocer quiénes somos, de conectarnos, de conciliarnos con Dios. Esa es la última oportunidad donde la energía divina va a empezar a tomar contacto directo con cada ser humano. A partir de ahí, a partir de ese momento, a partir del contacto con la luz, bueno, vamos a ver esto que se nombraba en Fátima. Vamos a ver nuestra vida y vamos a ver nuestra alma tal como nuestro Padre la ve, tal como la fuente lo ve. ¿M? Exactamente igual. Entonces ese va a ser algo muy fuerte, muy transformador. Pero aún así va a haber personas que no van a cambiar. Entonces, si la humanidad como conjunto no cambia, entonces va a venir esta suerte, entre comillas, de castigo, que en realidad va a ser, nos van a soltar la mano, nos van a soltar, porque ellos dicen, y esto no es el mensaje de Fátima, pero sí es el mensaje de las jerarquías y de las civilizaciones. Bueno, quieren autodestruirse, bueno, está bien, les soltamos la mano. Ya no podemos hacer más nada en contra de esa inconsciencia, de esa locura que se está desatando en este momento en la humanidad. Más allá de que haya grupos que estén preparándose
más allá de que la luz exista, la civilización es la que está en este momento en proceso de autodestrucción. Y lo estamos viendo, lamentablemente, todos los días. Pero no todo es negativo, porque en realidad hoy hablamos que este proceso es natural, donde los seres espirituales y las jerarquías espirituales em, van a formar parte, y yo me refiero precisamente a estos seres porque son, digamos, quienes acompañan a la humanidad y han acompañado siempre a la humanidad y simplemente responden a la Trinidad. O sea, todo en el universo es trino, todo en el universo es sagrado. Y estas jerarquías responden a eso y responden principalmente a esa conciencia suprema. Bueno, luego de esta enorme prueba, bueno, hay un viso, hay una luz. Bien. Cuando tú mencionas ver la vida como la fuente la ve, ¿podrías mencionarnos algunos ejemplos que nos puedan mostrar esa visión? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Sí, esto lo nombran muy bien las videntes, sobre todo Conchita, que es la vidente que habla del mensaje, es la que más ha difundido el mensaje de Garabandal. Y en una oportunidad, cuando hice estos 8 años de peregrinación y estuve en Garabandal, pude hablar con una prima que vive allí, en esa ciudad. Y ella me decía específicamente que además de estar en Garabandal, esta vidente frecuentaba mucho Fátima, ahí en Portugal. Entonces eso también llama la atención. Pero ella comentaba, hablando respecto de este tema, y decía que cada uno va a ver todo lo bueno que hizo y va a conocer todo el dolor que provocó a los demás. Y no solamente que lo va a ver, sino también lo va a sentir. Entonces, es una especie de juicio individual y uno va a sentir cómo ve y siente las cosas, la divinidad, Dios, nuestro Padre o la fuente. Mariel, mencionaste la autodestrucción. Sabemos que hay planetas en el cosmos, en el universo, que están en el proceso precisamente de pasar de esa tercera, quinta dimensión y que algunos no lo han logrado porque se han autodestruido. Pero se menciona que en esta ocasión el planeta como tal, la humanidad como tal, digamos, no se va a destruir completamente porque va a haber una intervención. Entonces, ¿podrías ampliarnos un poquito más con respecto a lo que Sí, significa autodestrucción? sí, ellos hablan específicamente de nuestra civilización, que es lo que nosotros creamos para vivir. Nosotros creamos una sociedad como una estructura donde movernos con nuestras propias leyes, nuestras propias consignas, nuestra forma de comer, de relacionarnos, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar principalmente. Y la naturaleza responde no solamente a la parte física que vemos, sino responde a esto que vos decías, a la parte más íntima del ser humano. Ellos responden a eso porque saben, conocen, y nosotros también, que no hemos cuidado y no tenemos el contacto y la relación que debiéramos con esa parte de la vida que es la espiritual o la parte de la vida invisible. Entonces, ellos responden a eso. Hay algo más profundo, ¿no? Hay algo mucho más profundo que se deriva finalmente en este proceso de transformación. Ellos dicen que el planeta no se va a destruir, pero sí lo estamos poniendo en riesgo. Eso es algo que muchos no lo dicen, pero la jerarquía sí, porque ellos tienen la capacidad de ver y observarnos, sobre todo con el tema del armamento bélico nuclear, porque a lo largo de la historia del contactismo, el mensaje que más se ha repetido es: dejen esas armas que pueden dañar y mucho. Dejen de utilizar esa energía que no saben realmente manejarla. Realmente. Esa energía no es incontrolable en este momento para nosotros y sin embargo
se sigue utilizando. Entonces, ellos hablan que esta humanidad que habita la Tierra habitó antes Marte. Por eso en Marte se encuentran edificios, edificaciones que existen en la Tierra, sobre todo pirámides. Esta humanidad, ¿y qué pasó en Marte? Perdió prácticamente toda su atmósfera gracias a la intervención de la humanidad. Después se habitó también la Luna. La Luna quedó inerte gracias a la actividad humana. Bueno, la Tierra corre el mismo riesgo. Y cuando hablo la Tierra, ¿qué parte de la Tierra hablo? Esto es algo mm, que por ahí no todos van a entender, pero sí tengo que transmitir lo que ellos mismos nos han comentado. Nosotros vivimos en una dimensión de la Tierra, porque todo lo que es arriba es abajo. Nosotros somos multidimensionales porque nuestro Padre nos ha criado así y la Tierra también lo es. Entonces, lo que peligra acá es el colapso de este mundo, el colapso de esta dimensión. Pero existen otras dimensiones, otras tierras. No existe una segunda tierra, existe infinidad de tierras existiendo en el mismo lugar en este momento. Nosotros todavía no comprendemos esto, pero sí lo que tenemos que comprender es que aún tenemos la posibilidad de salvar el aquí y ahora con un cambio absoluto de actos y de conciencia. Eso es importante. Gracias, Mariel. Bueno, hay una pregunta aquí de Silvana La Vega. Dice, ¿qué ocurrirá el 25 de mayo? Y a mí me gustaría, dentro de la respuesta también, pues que nos hablaras de lo que son esas fechas en específico, cuando se pronostica una fecha en específico. Sí, mira, Marta, vos creo que me conocés, me has invitado muchas veces a tu programa, y me has hecho estas preguntas del tema de la fecha, y lo que siempre he respondido es que en ese nivel nunca han dado fechas, que en realidad muestran eventos y muestran sucesos que tienen que ocurrir para que ocurran otros. Lo notable de este contacto con este monje de Grecia a través de Rodolfo López es que él sí dio fechas que comenzaron a cumplirse. ¿Cuáles son esas fechas? La primera fecha que se recibió fue el 17 de junio. A partir del 17 de junio se comenzó a acelerar el proceso de transformación planetaria. En ese momento, además de eventos en nuestra sociedad, en nuestra civilización, en el planeta, también empezó a incrementarse la actividad solar, como nunca habíamos visto, con la llegada de llamaradas solares, una tras otra. Incluso hubo, creo que en un momento dado, hasta 12 llamaradas que, bueno, que parte de su radiación impactaba la Tierra. El otro mensaje y la otra fecha estaba directamente relacionada con Fátima, el 13 de octubre, que fue uno de los días donde ella hace sus apariciones. Pero curiosamente, ella nombra un signo que se va a ver. Ese signo se ve a través del el evento cósmico de lo que nosotros conocemos como el eclipse solar anular. En ese momento se ve una estrella de 6 puntas y eso tiene mucho que ver con los elementos de la creación, que no son 4 como muchos piensan, son 7. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo que sí es importante ver que mucha gente lo pudo ver. Anteriormente se había visto ese símbolo de 6 puntas, quedó como una curiosidad, pero en realidad a veces lo más pequeño es lo más importante. Y este símbolo sí tenía que ver con parte del mensaje. A partir del 13 de octubre se vuelven a acelerar los eventos, no solamente solares, geológicos, sino también a nivel de sociedad. Se empiezan a conocer noticias importantes, sobre todo de la ciencia. No todas las noticias son negativas, sino que hay un incremento en todo lo que es la sanación de las enfermedades, perdón, la cura, la alimentación, las medicaciones.
los tratamientos, bueno, el desarrollo para diversas dolencias y necesidades de la humanidad. Esto se empieza a dar en esas fechas. Pero nosotros en enero de este año tuvimos un nuevo contacto donde ahí se anunciaba la escalada bélica con un país específico, que bueno, ahora no lo voy a nombrar, pero todos ya saben las noticias, y 2 días después de dar conocimiento de este mensaje, se empieza a cumplir algo que nadie esperaba. Tal es así que nosotros dimos esa nota con nuestro amigo Johanan Díaz Vargas y él se quedó muy impresionado porque eh, días después esto se da, esto se cumple y era algo impensado para cualquier ser humano. Nosotros también quedamos muy impactados por el proceso, pero de hecho lo que hicimos desde en el principio, que fue dar a conocer todo lo que este monje nos transmitía, lo hicimos especificando las fechas. Y a partir de entonces, bueno, hace unos días atrás fue donde se habla justamente de mayo. Y el mensaje es que mayo iba a ser el mes más difícil para la humanidad, porque todos los eventos que se dieran en este mes, que todavía no lo terminamos, iban a ser como muy indicativos de lo que nos iba a esperar en un futuro próximo, meses o días. ¿M? Y que había fechas importantes en este proceso, el 14 y 15 de mayo, que, bueno, ahí hubo una gran actividad de nuestro Sol inesperada. Ahí es donde se da justamente lo que nosotros estamos presumiendo, estamos teorizando, que es el aviso que activa los mensajes de Fátima y que se dio justamente esta gran explosión solar en esa fecha, 14 y 15 de mayo, y nombra a su vez el 19 de mayo como una fecha muy importante en la historia de la humanidad. Esta vez tiene que ver con el desarrollo de eventos en el campo de los conflictos bélicos que se están desarrollando en este momento en Medio Oriente. Es ahí que nosotros también recibimos mayo. Mayo aún no termina, mayo va a tener también otras noticias con respecto a este aumento de las catástrofes, porque en realidad nosotros tenemos que recordar que catástrofe no es algo que se destruye solamente físicamente. Catástrofe tiene que ver con la caída de la fe. Y este es en realidad la esencia del mensaje. El mensaje se da para que la gente y todos los seres humanos sepan en qué momento histórico y espiritual estamos y nos indica cómo prepararnos para trascender este tiempo, sabiendo que está próximo todo lo que ha sido anunciado. Entonces, mayo, no recuerdo, creo que la fecha sí puede ser 28 de mayo. Después la vamos a confirmar, ahora no las tengo presente porque lo que sí recuerdo es que Rodolfo compartió que era antes que terminara mayo y sí los primeros días de junio, específicamente el 1 de junio. Esas son las fechas de activaciones de eventos a escala planetaria y que va a afectar a la humanidad. Y eventos que van a desarrollarse también en nuestra civilización y que van a cambiar, van a seguir cambiando la historia de la humanidad. O sea, mucho nos espera. Hasta ahora estamos nosotros como activar. Esto es un mensaje de activación para todos los servidores de luz, porque sabemos que eh, el equilibrio lo trae la parte espiritual. La luz, esto es lo que finalmente hay que hablar más. Mariel, para estas fechas tan cercanas, ¿qué podemos hacer? Estamos Bueno, hablando de tomar, días. sí, en realidad nosotros dimos el mensaje hace unos días atrás y ya se empezaron a cumplir lo que dijo este monje, como todas las veces es prácticamente de inmediato que suceden. Y exactamente eso es lo que nos llama muchísimo la atención. No siempre tiene contacto con María. La segunda vez aparece el arcángel Miguel.
y la tercera vez el Espíritu Santo, que son las tres entidades espirituales más sagradas que conocemos y que tienen injerencia en todo lo que es el desarrollo espiritual del ser humano, independientemente de la religión o creencia que tengan, porque responden a una naturaleza superior y divina, ¿m? A una naturaleza que muchos de nosotros todavía no conocemos, pero que pronto vamos a empezar a tener contacto. Vos me decías, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como te decía, nosotros vamos ya a cumplir en junio un año que estamos transmitiendo los mensajes. Hay personas que se han acercado y nos han acompañado para que esto llegara a la mayor cantidad de personas posibles. Es mi pensamiento que todos tenemos que tener, todos tenemos el derecho de saber, ¿m? Para poder elegir, ¿no? Si no, es como que no estamos a la deriva. A pesar de eso, el mundo continúa. Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos este mensaje? De hecho, eh, entre paréntesis, hace más de 20 años que estoy trabajando en este proceso, tratando de comprenderlo. Y sabes que, Marta, pienso que muchas cosas lo trae el mismo tiempo. El tiempo de la hora, el tiempo, el instante, el momentum, como muchos lo llaman, es donde nos hace tomar noción directa de lo que estamos viviendo. Y este momentum de la humanidad nos trae conciencia, nos trae la posibilidad de ubicarnos en el lugar que verdaderamente le pertenece a la humanidad. Entonces, como ser humano, nos vamos a empezar a dar cuenta que algunos están preparados, otros todavía ni siquiera comenzaron y no les interesa. Bueno, todo se respeta. Y otros vamos a empezar a darnos cuenta a través de los hechos que hemos perdido el tiempo en cuestiones que realmente no interesan al alma y a nuestro proceso de trascendencia dentro de la eternidad, porque en realidad nada se va a terminar. Lo que se termina es un ciclo y se termina también, llegado el caso o el momento, la posibilidad de poder ascender. ¿Mm? Mi sentir, Marta, si vos me preguntás qué es lo que nos pasó cuando nosotros comprendimos o recibimos esto, nosotros inmediatamente supimos que esto era verdad. Nos conmovió ampliamente porque sabíamos de qué se trataba, pero sentimos que estábamos totalmente sostenidos en todo momento, porque si no hubiera sido totalmente imposible dar el mensaje. Nos hubiera superado como seres humanos. Y sin embargo lo pudimos sostener, lo pudimos comprender y pudimos comunicar. Por supuesto que la reacción de la gente es impresionante porque muchos reciben esto diciéndonos que sabían, que entienden, que lo esperaban, otros, bueno, es como que tienen distintas reacciones, pero te puedo asegurar que ninguno queda inerte ante Claro. esto que está sucediendo. Sí, ninguno queda indiferente. Bueno, José Luis Durán dice, bueno, excelente entrevista. El evento cósmico que mencionas que todos veremos será después de una posible guerra mundial. ¿Se comenta ese evento en la Biblia, en el libro de las Revelaciones? En realidad, eh, ese evento cósmico está sucediendo siempre a partir de la actividad solar. El Sol tiene mucho que ver en nuestra transformación y de hecho en el Apocalipsis se habla de que no todos los que están en esta generación eh, van a trascender el cuerpo físico. Muchos van a trascender. Se habla que sí va a disminuir el nivel o la cantidad de seres que existen en la Tierra por todos estos eventos. Y cuando hablamos de esto nos referimos a millones. Es un proceso similar a la pasión crística, que implicó también una transformación. En la pasión crística se pasa del ser humano común al ser humano universal, ¿no? Entonces, al ser humano cósmico. Pero lo que
sí es importante que nosotros podamos tener en cuenta que la civilización va a continuar y que en realidad el caos del hombre, que es el que estamos viviendo en este momento, se le va a anteponer el caos de Dios. El caos de Dios que es el clima, los elementos y la energía espiritual que va a estar presente, donde el equilibrio va a tener su punto focal en lo que Parravicini hablaba, que Parravicini es, para aquellos que no lo conocen, es un profeta argentino que ha sido conocido como el Nostradamus argentino, le habían puesto ese apodo, ¿no? Donde a partir del año 2000 comienzan a observarse cada vez más sus psicografías. Él hacía dibujos con pequeñas frases que nombraban determinados eventos y bueno, que se están cumpliendo también. Entonces, todo esto que va a suceder tiene un propósito superior. No es que nos vamos a perder en el proceso. No, ellos hablan de una purificación dolorosa, va a haber mucho dolor en la tierra y una activación de la parte espiritual para equilibrar y sostener el proceso. O sea, no vamos a quedar abandonados. Pero como todo tiene que ver con la conciencia, va a depender de la conciencia de cada ser humano para ser sostenido en mayor o menor medida, para encontrar la luz y para poder protegerse en definitiva dentro del corazón de Dios. Bueno, Mariel, hay una pregunta aquí que tengo que es sobre una palabra específica que mencionaste, que es la confusión. Mucha de esa confusión se da por la gran cantidad de información que sale en los medios. Una de ellas puede ser muy fidedigna, pero otra es completamente alterada. Incluso Carlos García, pues voy a leer esta pregunta aquí, dice, con todo respeto, si fueran todo parasitaciones bonitas para meternos más miedo todavía. Entonces está como esa alerta con respecto a la cantidad de información que está saliendo en este momento. ¿Cómo proceder frente a ese caudal de Claro. información? Bueno, hoy hablamos un punto focal en esta pregunta que vos me hiciste de los sueños y que te contesté que en realidad uno podía tener contacto con esa parte de la realidad de forma consciente a través de la cuarta dimensión, ¿sí? El despertar del ser humano, que va a ser una parte, siempre va a ser una parte, no toda la humanidad va a lograr despertar, su cuerpo astral. Ese cuerpo de cuarta dimensión es el que es el primero que contacta con la realidad, ¿sí? Entonces, cuando aparezca esa luz que no sabemos si va a ser una luz física, una luz que vamos a ver exteriormente o va a ser una luz espiritual que vamos a ver interiormente, que nos va a impactar, que nos va a hacer ver nuestra vida, nos va a hacer tomar conciencia de lo que verdaderamente es. Ese va a ser el punto de contacto con Dios. Ese va a ser para mí el contacto con Dios. A partir de ese momento, nada va a quedar oculto. Nosotros vamos a poder ver las almas de las personas y vamos a poder conocer los pensamientos y vamos a poder saber qué es lo que es verdad y lo que no. Y vamos a poder sentir en nosotros eh, lo que hicimos mal y lo que no. Entonces, esa va a ser la gran oportunidad de corregirnos. Aunque en los mensajes dicen que incluso aún así va a haber muchos humanos que en vez de rectificarse, van a seguir como si nada en su camino, ¿sí? Entonces, también va a ser una gran oportunidad. Ahí en Garabandal, cuando estos anuncios se dan, que es, volvemos el aviso, eh, nombré el milagro se va a dar en Garabandal y ahí va a ser una de las últimas apariciones, el gran mensaje que va a dar María para toda la humanidad la va a dar en Garabandal. Cuando los hechos y sucesos de esta civilización lleguen a un nivel, bueno, muy fuerte. ¿M? En cuanto al cambio geológico y al movimiento de nuestra propia civilización. Y ahí la gente va a tener como una especie de remanso junto con María. De hecho, es el ser que más
tiene la misión de rescatar las almas. María, la esencia de María es la que tiene la misión de rescatar las almas. Y va a haber este milagro. Este milagro está anunciado para ser visto, para ser tocado y fotografiado, pero no se va a poder, digamos, guardar en ningún lugar ni nada. Eso va a quedar como una señal hasta el fin del mundo. Entonces, hay eventos que se van a dar. Necesitamos estar atentos porque incluso al no estar despierto, fíjense, es como que estamos ciegos. Hay una humanidad ciega, decía Parravicini, que va a ir hacia su autodestrucción, o él usaba una palabra que también pongo en el libro que escribí a través de estas canalizaciones, va hacia un abismo ciego. La humanidad en este momento, a pesar de que muchos se jactan de tener un alto nivel de conciencia, tecnología, dinero, estatus social, tienen el alma vacía. Entonces, lo que viene, tenemos que saber que viene de la conciencia suprema, de las altas jerarquías, de los consejos ancianos. Ellos son los que están dirigiendo. Y hay un mensaje que voy a dejar para darlo más adelante. Pronto lo vamos a dar, porque ya no se puede perder tiempo con esto, Marta. Esto hay que darlo a conocer sí o sí, porque ya los hechos están. El aviso y los mensajes de este monje lo que ha hecho es despertarnos abruptamente, porque no podíamos creer que fueran tan exactos en cuanto a la fecha y en cuanto a los eventos que iban a suceder. Muy bien, Mariel. Realmente este es un caudal de información que llega a nuestra conciencia, como decimos, realmente ninguno de nosotros queda indiferente ante esta información. Me gustaría en este momento preguntarte si hay algo que quieras adicionar que no se haya mencionado y que sientas compartir en este momento. Adelante, Mariel. Sí, más allá de todo, el gran llamado para los seres humanos es que se vuelva al corazón, que ahí es donde vamos a estar protegidos, porque nosotros podemos no entender cómo conectarnos con la realidad en mayúscula o con la vida sagrada, como siempre se nos ha hablado y se nos ha llamado desde ese lugar, pero sí podemos comprender cómo es volver a nuestro corazón, cómo es hacer y actuar desde el corazón, porque esa es la oportunidad que tenemos de hacer el cambio. Si nosotros actuamos desde allí, si nosotros compartimos desde el amor verdadero, entonces vamos a comenzar a vibrar distinto y vamos a empezar a amortiguar y equilibrar mucho de los hechos. Mañana voy a hablar sobre esto también en mi canal Reino de Ángeles, sobre qué eventos se han podido detener en este proceso de cambio positivo humano y cómo las jerarquías nos han ayudado. Por eso el mensaje y el llamado es el mensaje definitivo del amor y de la paz, que tenemos que ser en nosotros todo aquello que necesitamos que exista en el mundo. Ser el ejemplo. Con nosotros comienza porque nosotros vamos, en vez de proyectar hacia los demás las culpas, vamos a empezar a irradiar ese amor. Y ese amor va a ser comprendido, va a ser percibido por todo lo que existe a nuestro alrededor. ¿Sí? Y ese es el mensaje definitivo que se quiere dar a partir de todo esto. Ya no hay tiempo para seguir igual. Necesitamos asumirnos como hijos divinos, como seres de luz que somos. Eso tiene que ser incorporado conscientemente. Nos tenemos que primero investir de esa luz, Marta, para luego participar en la ascensión planetaria. Nosotros no estamos esperando la ascensión. Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos quienes iniciamos la ascensión en el planeta. Depende todo de nosotros. Ese es el gran mensaje. Y para cerrar, nuestros guías, las grandes jerarquías de seres de luz que siempre han acompañado a la humanidad, nos dan un mensaje también positivo, porque
más allá de todo esto que está sucediendo, ellos nos dicen, nosotros confiamos en la humanidad, nosotros confiamos en ustedes, nosotros tenemos esperanza en que ustedes esto lo van a poder superar. Gracias, hermoso mensaje de cierre, siempre abriendo a la esperanza, al fortalecimiento espiritual y para saber que todo se puede transformar, todo se puede transformar. Realmente estamos ante esa definición de qué es lo que realmente nosotros queremos hacer en este momento tan trascendental, no solamente en nuestras vidas particulares, sino en el planeta en general. Mariel, tus datos de contacto, las personas que deseen profundizar más sobre estos temas, yo coloqué tu Facebook ahí en la cajita de comentarios. Si nos quieres compartir sobre talleres o formaciones que estés haciendo, adelante. Sí, nosotros estamos ahora totalmente abocados a compartir y comunicar el mensaje. Estamos realizando los seminarios del Camino del Corazón. Los hemos iniciado ya hace varios meses atrás, hemos formado varios grupos, pero ahora es cuando cada vez más cobra sentido la disciplina de poder comenzar a ser estos seres que realmente nosotros somos. Es así que los seminarios ellos van a estar, se pueden comunicar para tener información, igual que de las distintas actividades de conexión con los ángeles. Y el mensaje lo pueden profundizar en mi canal de YouTube, El Reino de los Ángeles, Mariel Romero, @Ángeles Mariel Romero, y pueden contactarse a través del WhatsApp más 54 249 4 28 12 72. Allí pueden enviarme mensajes de texto y bueno, recibir información tanto de las actividades como de los seminarios. Te agradezco si repetimos el WhatsApp. Da igual, Sí, lo vamos a dejar también por escrito en la cajita de comentarios. bueno, te agradezco, Marta. El WhatsApp es más 54 249 4 28 12 72. Muy bien, querida familia, entonces vamos a dejar los datos allí de contacto. Les agradecemos que le puedan dar like al video. Somos 88 personas. Si ustedes consideran pues que esta es una información, pueden darle like, no tanto como por decir, digamos como por el gusto de me gusta, sino porque esto hace que la información se mueva más dentro de los videos que circulan en YouTube. Asimismo, las personas que sientan compartir esta información bien puedan hacerlo, Mariel. Realmente ha sido un verdadero placer compartir contigo. Muchas gracias y esperamos tenerte nuevamente y muy pronto en el canal ampliando más esta maravillosa información. Bueno, muchas gracias, Marta, por esta oportunidad y desde aquí les envío un cariño y mi amor a toda la comunidad y a toda la gente que se ha sumado a escuchar el mensaje en estos días. Y por supuesto, mi agradecimiento también a Rodolfo López y a este monje tan especial de Grecia que ha accedido, aún siendo monje de clausura, a dar este mensaje para toda la humanidad.